Buongiorno, Buen día. potevo dire buon pomeriggio, ¿Se potevo entiende? dire anche buonasera, Buen a día, para seconda algunos del buenas luogo noches. in cui ci troviamo. Nos Siamo encontramos, arrivati al terzo incontro llegamos al tercer del encuentro proseguimento nel bicentenario della morte di Santa Giovanna del d'Arco. bicentenario de nuestra Santa Oggi Madre. abbiamo la gioia di avere con noi Hoy la tenemos la alegría de tener dottoressa con nosotros la doctora Caroselli, Laura Caroselli, da ormai 3 anni e mezzo, la nostra archivista que es nuestra universitaria, archivista. una donna molto appassionata del suo lavoro e appassionata di tutto ciò che sta scoprendo sulla storia Es una mujer della apasionada carità. de este camino de la Non dico caridad. altro e cedo a lei la parola. Buon incontro. Le doy a ella la palabra y les digo buen encuentro. Buonasera a tutte. Buenas tardes a todos. Il titolo di questo incontro è il Concilio Vaticano II e le Este suore encuentro es el Concilio Vaticano II. un impegno per la costruzione del futuro. Es un empeño para construir el futuro. Innanzitutto desidero ringraziare Antes que nada, quisiera agradecer rivolto nel contesto delle celebrazioni del la bicentenario invitación que me han dirigido en el contexto de las celebraciones del bicentenario raccontare de la la muerte de la fundadora. documentale conservato nell'archivio storico nel quale ho Para mí es un l'onore placer contarles sobre algo patrimonio notable conservado en el archivo histórico, donde quando tengo el honor de trabajar comparire desde hace algunos años. il 90% dalla documentazione conservata nell'archivio storico e Compartiré sobre la documentación il encontrada en el del archivo histórico. capitoli generali va a costituire il nucleo della riflessione che Constituye el núcleo de la alla luce reflexión del Concilio Vaticano II. que todo el instituto hizo en la Questo luz del Concilio Vaticano sarà un II, incontro speciale, avvenuto in due distinte en la sessioni celebración del nel llamado capítulo especial que 68 tuvo lugar en dos e sesiones separadas entre che 1968 tuttavia y comportarono 69, un'intensa e laboriosa preparazione remota a partire dal gennaio del que sin embargo implicó una intensa y 1967 laboriosa fino a preparación tutto a il distancia desde enero de 1967 y todo el primer semestre de È un evento 1968. inedito nella storia dell'istituto, nel Se metodo trata de un che ha acontecimiento usato, sin precedente en la historia del proprio perché instituto, l'ho ritenuto davvero tanto en su interessante a mettere in método luce non como en su tanto gli contenido, effetti che ha generato, perché bisognerebbe pues studiare hasta habría que almeno il estudiar decennio al menos successivo per la poterlo década spiegare in posterior qualche modo. para poder explicarlo de alguna Piuttosto manera. evidenziare il percorso che ha preceduto e preparato i lavori Habría que capitolari vivenciar el del recorrido que Concilio preparó el Vaticano trabajo II. capitular. C'è un elemento Hay un pioneristico elemento che non può sfuggire pionero que no la puede pasarse por definizione di alto, un la prototipo dal definición quale i de un successivi prototipo capitoli generali del cual non los avevano capítulos potuto generales deviarsi. posteriores ya no podían Perciò desviarse. tutte le En una suore, palabra, tutte le todas las donne hermanas presso de il todo el mondo instituto hanno repartidas por dovuto el dire mundo non solo cos'era estaban llamadas a expresar no ma solo lo cosa que era el avrebbe potuto instituto, essere sino da también lo que qui podía e ser a pensare in partir de avanti. entonces y visualizar Oggi cómo. dunque non vi narrerò ciò che è scaturito da quel capitolo speciale. Questo potrebbero invece farlo coloro che ne hanno vissuto gli Esto effetti podría hacer quienes experimentaron su efecto nei 10 de este capítulo precedenti secoli. especial. Ma vi narrerò le fondamentali premesse, ovvero quella fiducia, quella certa speranza, quell'inesprimibile entusiasmo che ha attraversato la Chiesa, l'intero popolo di Dio, El chiamato entero a pueblo de Dios, rinnovamento el entusiasmo, così la capace di iglesia, risorse e llamado a capace una di renovación aprire orizzonti interior tan inesplorati. prometedora y capaz de abrir horizontes.
inexplorado. Antes de empezar, quisiera sugerir una forma esencial de escuchar para que este viaje sea, o al menos, ojalá, llegue a ser interesante. Imagínense en un contexto eclesial, congregacional y social muy diferente al actual. Todo lo que se establece en un capítulo general contemporáneo distaba mucho de serlo hace 60 años. La escucha democrática desde la base, como diríamos hoy, fue una novedad, un proceso que, aunque con dificultad, se normalizó con el tiempo y no se daba por sentado, especialmente en las comunidades religiosas femeninas. Pensemos cómo un instituto en su totalidad y con un enfoque multicultural no era coherente también porque, por ejemplo, vivíamos con un profundo sentido de pertenencia a la propia provincia de origen, a las tradiciones culturales y geográficas que inevitablemente se sentían profundamente. Por eso me gustaría instar a cada una de ustedes a dejar de lado los tiempos y métodos habituales de celebración del capítulo general. Y las invito a abrazar la maravilla de este capítulo del que en última instancia renacieron. Y hablando del contexto ad intra, es importante presentar dos figuras significativas que guiaron, concibieron su arquitectura y se les confió la creación del capítulo especial. Madre Cándida Torquio y Madre Antoine de Padoue-Dufay. La primera fue la general más joven, falleciendo durante su mandato con tan solo 60 años, al igual que la fundadora. La segunda fue la que más tiempo ocupó el cargo, pero sobre todo la primera madre general de la recién formada provincia de Besanzón, la históricamente más anciana, pero jurídicamente la más joven, a quien se confió el instituto en el punto de inflexión del concilio. En la historia, las paradojas son frecuentes, líneas que convergen cuando inicialmente parecen paralelas. Lo que sucede después del capítulo especial es verdaderamente inusual e impredecible. Sin embargo, esto no es evidente de inmediato, salvo a grandes rasgos. Una reflexión posterior con una prospectiva, podríamos decir, revelará cómo estas intuiciones iniciales movilizarán importantes recursos humanos y espirituales en la historia de las Hermanas de la Caridad. Elegida en el capítulo general del 2 de junio de 1965, Madre Cándida gobernó el instituto durante poco más de 4 años. El suyo es uno de los generalatos más breves de la historia de las Hermanas de la Caridad. El de anterior fue el de Madre Leontina Bandel, que sin embargo completó su mandato de 5 años. Y sin embargo es una de las que supo dar una dirección precisa y extraordinaria, clara y evidente a la historia reciente del instituto. María Torquio nació en Paderna, provincia de Alessandria, el 17 de diciembre de 1908. Obtuvo su título de maestra en el Instituto San Vicente de Tortona y tras varios años de docencia sintió claramente la llamada a la vida religiosa en una comunidad dedicada exclusivamente al apostolado juvenil. El 15 de julio de 1931 ingresó en el postulado
y al finalizar el noviciado comenzó a servir a los huérfanos de Alessandria. Tras tener el título de filosofía en la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en 1941 regresó al Colegio de Tortona como profesora de filosofía y directora muy querida y admirada por sus estudiantes, por su capacidad de inspirar pasión en la búsqueda de la verdad. En 1954 fue llamada a la sede provincial de Bórgano como asistente. Ya en 1959, 3 años antes del inicio del Concilio Vaticano II, escribió: la enorme y cada vez mayor desproporción entre el número y la calidad de las obras y el número y la calidad de las religiosas que se dedican a ellas, me parece que es necesario estudiar una redimensión de las obras a la posibilidad real que tenemos de esperarlas como almas consagradas. El punto más delicado de la redimensión de nuestras obras me parece ser el que concierne a la cualificación espiritual y técnica de las religiosas, que se dedican y se dedicarán a ellas al fin esencial de su perfección religiosa, a la máxima eficacia de su apostolado. Esta preparación, cualificación de las hermanas constituye en sí misma un problema tan vasto, importante y delicado que va desde el tiempo de dedicarse al noviciado hasta el cuidado de las hermanas jóvenes destinadas a la dirección de las casas. En enero de 1961 es nombrada superiora de la provincia de Roma y hasta junio de 1965 se dedica a visitar las casas y encontrar las hermanas a todos los niveles, su riqueza de humanidad, unidad y una profunda inteligencia y cultura que llaman enseguida mucha estima por parte de las hermanas de la provincia. De hacerla disponible y acoger un nuevo estilo de relación más inmediato y auténtico. El 2 de junio de 1965 fue elegida 12ª superiora general y su actividad continuó ininterrumpida, en sintonía con la poderosa innovación del Concilio Vaticano II, las intuiciones que el Espíritu le había permitido percibir sobre la vida consagrada, la vida comunitaria, el servicio a la autoridad y los pobres, se vieron validadas y fortalecidas. Los encuentros con las superioras provinciales, las hermanas servidoras y las responsables de los distintos sectores del apostolado se sucedían a un ritmo rápido, y en ellos Madre Cándida, comprometida todas sus fuerzas físicas e intelectuales, casi intuyendo que no completaría su mandato. El 26 de enero de 1967, la presidenta de la UNI la nombra su representante en la Conferencia Episcopal Italiana y en enero sucesivo la elige presidente nacional de la FIRO, Federación Italiana Religiosas Hospitalarias. Es un momento muy crítico para las hermanas hospitalarias italianas, dada la eminente aplicación de una legislación que requería un cambio radical de estructuras y de mentalidad. El 22 de febrero de 1968, Pablo VI la nombra consultora de la Sagrada Congregación y en febrero de 1969 le diagnosticaron un cáncer avanzado. Madre Cándida murió en Roma
en la Casa General el 15 de julio de 1969, el mismo día que había entrado en el postulantado 38 años antes. Durante las primeras vísperas de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, después de meses de gran sufrimiento físico y espiritual. Hasta en su lecho de muerte irradiaba optimismo y consideraba la vida como un regalo que debe vivirse con alegría, decía de ella Madre Antoine. En noviembre del año anterior había inaugurado la primera sesión del capítulo especial, en cuya preparación había dedicado todas las energías de su mente y de su corazón. Madre Cándida deja el relevo de su largo y laborioso proceso del capítulo especial a Madre Antoine de Padoue, procedente de la experiencia de la primera superiora de la nueva provincia de Besançon, elegida en 1957, cuando fueron unificadas. Y también fue consejera de su gobierno. Es útil destacar estos antecedentes para destacar novedades adentro de las cuales las hermanas de la caridad vieron envueltas en un proceso de replanteamiento, de repensarse. La Madre Antoine, en los siguientes 11 años de su mandato como general, será la primera en implementar realmente lo que el capítulo especial había prometido actuar. En su discurso ante la Asamblea Capitular, Madre Antoine dijo, entre otras cosas, la elección de una hermana de Besançon sella misteriosamente la unión de todas las hijas de nuestra Santa Madre. Esta gracia de unión es signo de la presencia especial de Dios, de su acción que obra para unir a todos sus hijos en unidad. Mi más ferviente deseo, como mi deber más sagrado, es promover la caridad mutua entre todas nosotras, hermanas de todos los países, hermanas de todas las edades, hermanas con diferentes actividades y mentalidades, pero todas unidas en la misma vocación y el mismo espíritu. Sería una verdadera alegría para mí conocerlas individualmente, verlas en su lugar de trabajo. Sin embargo, no puedo prometer lo que no puedo cumplir. Solo quiero prometerles que haré todo lo posible por mantener el contacto necesario entre ustedes y el centro del instituto. Nuestra regla decía que la hermana de la caridad, al llegar a una nueva casa a la que había sido enviada, debía presentarse a la hermana servidora, asegurándose que venía a hacer la voluntad de Dios. Me presento así, en espíritu, a cada una de ustedes, jóvenes o mayores, europeas, asiáticas, africanas o americanas, para decirles que yo también quiero hacer la voluntad de Dios y que me pongo completamente, según mis escasas posibilidades, pero completamente a su servicio en la caridad. Laura Marie-Louise Dufay nació el 3 de marzo de 1911 en Besançon. Estudió con las hermanas Ursulinas y completó sus estudios en la Universidad de Besançon, donde se licenció en literatura. En octubre del 32 comenzó su postulantado en la Casa Madre de Besançon. Tras su profesión, el 25 de marzo de 1935, permaneció en el noviciado como maestra de postulante hasta 1941, año en que la plena Segunda Guerra Mundial emitió sus votos perpetuos.
profesora y posteriormente directora del internado de Notre Dame de Besançon, fue nombrada superiora allí en 1945. El 6 de agosto de 1952, festividad de la Transfiguración, fue elegida superiora general de las Hermanas de la Caridad de Besançon. A partir de entonces se le confió la tarea de continuar la labor de unificación de las hijas de Santa Juana Antida. En el 56, Madre Antoine fue elegida como superiora general y se le confió la delicada pero crucial tarea de finalizar la fusión de la rama bisonte con la denominada rama romana. En el capítulo general de las ahora unidas Hermanas de la Caridad, ya unidas en 1965, se unió y forma parte como primera consejera. El 24 de octubre de 1969, durante la Segunda Guerra Mundial, presidida por el capítulo electivo celebrado a causa de la muerte prematura de Madre Cándida, Madre Antoine fue elegida superiora general. En el discurso de apertura del capítulo especial, la hermana María Cosca Petit, vicaria general, había trazado la finomía de aquella que debería guiar al instituto a la luz de este proceso de renovación, ahora irreversible, inaugurado por el Concilio Vaticano II. Sor María Cosca dice: a las cualidades del espíritu y corazón requeridas, la nueva madre que estamos a punto de elegir debe tener una capacidad particular de fidelidad a los valores esenciales y permanentes de la vida consagrada y al mismo tiempo estar abierta a la renovación que desea la Iglesia, a las necesidades del mundo actual y en particular a las exigencias de las nuevas generaciones. Esté profundamente arraigada en el espíritu de Santa Juana Antida y sea capaz de un dinamismo que inspire voluntades, suscite esperanzas e intente nuevos caminos. Durante el primer mandato, en mayo de 1973, la Madre Antoine fue llamada a formar parte por un periodo de 5 años del Colegio de Consultores. Durante el segundo mandato, se retiró a la casa de Saint-Ferré, libre ya de deberes institucionales. En diciembre de 1995, hasta su fallecimiento, continuó su investigación en el Archivo Histórico de Besançon, donde falleció el 22 de abril del 2008 a los 97 años y 35 de vida religiosa. Su longevidad la convirtió en la única madre general que tuvo la oportunidad de conocer en cierta medida, colaborar con las 3 madres posteriores: Madre Carla Leti, Madre Antoine Henriot y María Luisa Colombo. A ella le debemos la valiosa publicación histórica que aún sirve como punto de referencia para estudiar y comprender la evolución del instituto en los diversos contextos geopolíticos que experimentado desde su fundación. Durante la conferencia, la Madre Cándida, al hablar del tema Solo Dios, se dio la palabra a Madre Antoine, de quien afirmó que ha estudiado a fondo, como nadie, la vida y la espiritualidad de Santa Juana Antida. E adesso, se non siete ancora stanche, entriamo nel nostro processo per il Ahora entramos en nuestro proceso
En abril de 1966, la primera reunión de todos los superiores provinciales y regionales para establecer las líneas generales del capítulo especial. Y en la segunda reunión en octubre se somete a estudio la preparación del cuestionario para la consulta comunitaria e individual extendida a todas las hermanas de la caridad. El 4 de diciembre, Madre Cándida pide y obtiene el permiso para extender el derecho a voto a voz activa de las hermanas profesas de votos perpetuos para la elección de las delegadas provinciales al capítulo específico. Pero también va más allá de la norma, demostrando confianza y una increíble apertura hacia los jóvenes recursos del instituto. Organiza la participación de una delegación de jóvenes al capítulo especial. El mismo grupo le enviará durante el trabajo de la primera sesión una carta espontánea en la que, entre otras cosas, escriben: realmente tenemos que agradecerles sinceramente la confianza que han depositado en nosotras. Por fin nos han tomado en serio. Ahora nos sentimos aún más hijas de la comunidad. Y aunque su gesto tuviera solo un significado simbólico, ya sería muy elocuente para nosotras. Realmente necesitamos saber que somos consideradas grandes y plenamente responsables de nuestra donación a Dios, porque no estamos desprovistas de ideales. Al contrario, estamos sedientas de valores perennes que den sentido a nuestra existencia. Ser comprendidas nos impulsa a mejorar, mientras con el corazón lleno de expectativa observamos y seguimos la tarea del capítulo especial. Y no esperamos de él, como se suele creer, concesiones incompatibles con una vida que es esencialmente el seguimiento de un Cristo crucificado, sino que solo deseamos orientaciones claras que resalten nuestra tarea específica en el mundo actual. Todas nos sentimos comprometidas en esta hora crucial y estamos seguras de que el Señor está preparando una nueva primavera para nuestro instituto. Estamos listas para cualquier señal suya. No tengan miedo de pedirnos cualquier cosa. En enero de 1967 se realizó un nuevo encuentro con las superioras provinciales para ilustrar la implementación del capítulo especial. Se enfatizó la preparación del mismo como un proceso evidente formativo. Explicaron los procedimientos de votación y consulta. La primera comisión es responsable de revisar los cuestionarios individuales y comunitarios y redactar informes. La segunda comisión tiene como misión examinar las principales cuestiones de la revisión de las constituciones, a saber, la formación de las hermanas antes del ingreso judicial unionado y formación permanente, el estudio del voto de pobreza, de las cuestiones económicas, el estudio del voto de obediencia de vida común y de observancia regular. Para el apostolado se prevén 3 subcomisiones: hospitales y albergues, escuelas e instituciones educativas, parroquias, misiones e instituciones sociales. La tercera comisión permanente central está compuesta por Madre General, las consejeras generales y las superioras provinciales. Su función es coordinar las comisiones y revisar los textos de las propuestas que el capítulo especial deberá votar.
El 2 de febrero, Madre Cándida invia envió tutte una le circular nuove a città todas e las hermanas de la capoluoghi dei caridad questionari comunitari. junto con los cuestionarios I temi sono comunitarios. contraddistinti dal Los colore temas se delle foglie. identifican por el color de Gli las hojas. argomenti sono Los temas suddivisi in se dividen en capitoli semanas de ciascuno estudio da de febbraio a febrero a maggio. mayo. Il 10 El aprile 10 de Madre abril, Madre Candida invia Cándida ai vescovi envió un della cuestionario diocesi in a los cui obispos de la vuole diócesis contatto donde están presente presentes un las hermanas de la caridad, con il con el que quale cerchiamo humildemente, pero nemmeno, diligentemente, secondo le tratamos de parole, descubrir las cerchiamo nuevas nemmeno, necesidades ma capaces, diligentemente di scoprire le nuove las nuevas esigenze capaci necesidades di capaces orientare de il orientar nostro nuestro compromesso compromiso de nei servicio confronti a la dei Iglesia y familiari. a las hermanas. Una cosa che mi ha molto Algo que me golpeó mucho interessato e da y que me notare interesó, è come sia presente un autentico interesse a un motivare la auténtico conoscenza interés dell'istituto. Il 2 motivar el ottobre conocimiento del instituto el 2 de octubre de appena sarà 1968, cominciata, víspera de la Madre inauguración de los Candida trabajos. invierà una Madre circolare Cándida a enviará tutte una le circular a diocesi todos los dove le párrocos suore della donde las carità hermanas de la caridad esercitano están servizio, presentes con su chiedendo servicio, loro di pidiéndole que esprimere la loro manifiesten su fede aprecio por las proprio obras sulle suore y por stesse, las mismas hermanas, con con particolare especial riferimento a referencia quello che le a lo que sembra parece mancato negativo o carente o sia faltante nella tanto formazione delle en la suore che formación de nel las modo hermanas in como en el cui modo en que ejercen impostano el apostolado. a me non è No parso me tanto parece que umiltà quanto coraggio. es tanto, me parece que no es humildad, sino me parece que es valentía, A coraje. maggio vengono spediti i questionari En individuali mayo vienen seguidos los che devono cuestionarios, essere inviati compilati entro giugno. deben ser devueltos en junio. Chi volesse conoscere i Para termini quien dei quiera questionari conocer può los términos de los consultarli. cuestionarios, Ci sarà l'elenco di questo serán en la documento lista de interessante, textos. qual è il fine per cui è stato fondato l'istituto, quale Por quién fue deve fundado el essere la instituto, funzione el della espíritu. nostra comunità nella Chiesa oggi. Sono delle domande molto interessanti e che vanno molto in profondità. Es muy interesante las preguntas y van muy en profundidad. A giugno, fatta En junio, qualche eccezione, con gli algunas arcivescovi excepciones, d'Italia, di los Francia, obispos de Italia, di Francia, Svizzera, Suiza, Reino missioni Unido dell'Africa y las e misiones de Laos África, Laos, rispondono ed respondieron è già possibile y ya fare un elaboraron un riassunto. resumen. Quasi tutti i vescovi Casi todos los obispos riconoscono reconocen el buen l'apporto espíritu e la religioso y la dedizione delle dedicación de suore. las hermanas. Molti Muchos sottolineano la destacan grande su gran generosità, spirito di generosidad, sacrificio espíritu de e sacrificio grande y noble testimonianza testimonio de cristiana. vida. Ciò che Lo que specialmente desean desiderano è la especialmente es una cooperazione cooperación nella activa vita en la monastica pastoral e con i y laici, con los laicos, la cura dei più poveri e el cuidado de los l'assistenza más ai pobres. minori. Tuttavia, in questo riassunto è data più Este importanza resumen enfatiza los problemas críticos che que las hermanas de la l'esigenze caridad delle superiore sembrano y las superiores en persistere general parecen sempre demasiado nello mayores stesso y punto, permanecen en el mismo svolgono puesto troppo demasiado lavoro tiempo, professionale a scapito realizan demasiado trabajo dell'attività profesional, pastorale, hanno una mentalità sacrificando la actividad spesso pastoral. reticente o Su almeno mentalidad es a menudo lenta a inadecuada capire e confrontarsi con i o al menos cambiamenti demasiado lenta para epocali comprender y della abordar gioventù. cambios y trascendentes especiales con Nell'ambito la educativo le el richieste ámbito sono educativo, las variate, demandas son c'è una variadas, complessità síntoma de una emergente complejidad che richiede emergente que informazione requiere una continua mayor nelle formación diverse aree della personal vita en los religiosa. diferentes niveles de la vida religiosa. Il 15 luglio El 15 i de questionari julio, sono los pronti per cuestionarios estaban pubblicità. I listos para questionari su ovviamente análisis. De comunitari los e individuali dell'istituto. comunitarios e individuales. De los 7.650 7.650 inviati, cuestionarios sono enviados, stati compilati 7.140. 7.140 se devolvieron Solo il completos. Solo el 5,5% ha 5,5 risposto, quedó sin ma respuesta. è una quantità veramente notevole. Es I una numeri cantidad ufficiali notable. dimostrano la partecipazione.
lo cual demuestra la che per fortuna participación. sono molto approfonditi, molto variegati. Una participación muy profunda. Poi arrivano le En relazioni octubre llegaron informes de las provincias de Italia, Francia y Malta sui rilievi fatti sobre las observaciones de las in hermanas ordine alla Antoine de revisione della Padoue regola, respecto a la revisión de la regla, della de perfetta acuerdo con las carità, disposiciones de la perfecta caridad y Iglesia Santa. un documento applicativo della Son perfetta documentos carità. aplicativos del Concilio Vaticano. Quindi inizia il compito della prima commissione, Inicia la tarea de la primera comisión, que comienza con el análisis de cuestionarios comunitarios e individuales y la síntesis de los resultados. Anche qui vorrei far notare Quisiera come hacer la notar scelta delle suore indicate per questo compito sia molto precisa e cómo el trabajo de estas hermanas fue muy preciso. esse devono essere dotate di Es, oggettività, di esto de contar con objetividad, honestidad intelectual para no emitir opiniones propias, sino expresar fielmente lo que encuentran escrito. di discernere Capacidad para discernir lo importante, esperienza e di solito experiencia y un sólido espíritu religioso turbata, para no ser perturbada ni escandalizada. di discrezione sia nei Discreción confronti tanto hacia las personas que puedan verse implicadas sia di quello como hacia quienes responden el cuestionario. di capacità Capacidad de relacionar, esatto, de redactar un resumen preciso y sintetizar los puntos de vista expresados. El 3 de noviembre, las 10 hermanas de la caridad encargadas del reencuentro devoto comienzan a trabajar. Trabajan ininterrumpidamente hasta 10 horas diarias, con intensidad, dedicación y diligencia. Son responsables de preparar los resúmenes generales que tienen 2 ediciones, una más amplia con un análisis crítico para el uso de las capitulares y una más sobria para todas las hermanas de la caridad. Arriviamo al 68. Llegamos a 1968. En enero, durante el encuentro con las superioras provinciales, se reflexionó sobre los temas emergentes que caracterizan la preparación a distancia para el capítulo especial. La eclesialidad de la vida consagrada, la positividad de los votos, el aspecto comunitario eclesial, la perpetuidad de la formación en la vida religiosa, la necesidad de profundizar en el estudio de la Sagrada Escritura, del espíritu de la fundadora y del pensamiento de la Iglesia expresado en los decretos conciliares. Come si può notare, rispetto all'inizio, sono molto Respecto al inicio, non non negli accidenti, ma proprio nella sostanza. Ecco. respecto, no van con el aceite, sino con la totalidad a la preparación de estos cuestionarios. Los informes brindan la oportunidad de identificar los temas de estudio de las distintas comisiones. Los temas son formación, pobreza, cuestiones económicas, obediencia, vida en comunidad, observancia regular y apostolado, se presentan en forma de cuestionarios con diversas estructuras. El 25 de marzo, en la habitual circular de la Anunciación, Madre Cándida dice: ustedes saben que este capítulo es el principal instrumento de la renovación de la vida religiosa deseada por el Concilio Vaticano II. Y también saben que esta renovación debe lograrse con la cooperación de todos los miembros del instituto. Por lo tanto, combinen voluntariamente este generoso compromiso personal de caridad con el ya analizado al completar los cuestionarios comunitarios e individuales. Y el Señor, mediante la buena voluntad de todas, hará realidad en nuestras escrituras su palabra de vida. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. El 17 de abril, lunes de Pascua, las 7 comisiones precapitulares comienzan su trabajo.
En su discurso inaugural, la Madre Cándida no solo ofrece orientaciones metodológicas, sino que también recuerda los valores teológicos y éticos que se deben respetar las participantes. Se trata de un texto rico y a veces solemne que evoca la antigua tradición homilética que aún hoy fascina y cautiva. Dice, en este momento lo que hemos deseado en la caridad de Dios, en nombre de la Iglesia, se está realizando. Nos hemos reunido aquí para preparar el capítulo especial deseado por el Concilio Vaticano II. Estamos aquí y podemos decirlo con plena razón en nombre de nuestra profesión religiosa como hijas de Santa Juana Antida. Estamos en el periodo pascual, en este espléndido periodo del año litúrgico, hacia el que convergen todos los demás como preparación para el misterio por excelencia de la vida de Cristo. Estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Aprovechemos al máximo este tiempo litúrgico para preparar un nuevo Pentecostés en el instituto. El trabajo que estamos a punto de emprender no tiene otro propósito que este, no debe tener otro. Cada una busca al Señor según sus disposiciones interiores, pero lo importante es seguir atentamente la voz del Espíritu Santo para encontrarse con Jesús y hace converger con Él los esfuerzos personales de cada una para conocer la verdad, para ponerla de relieve en el servicio de todo el instituto y de la Iglesia. Ahora es su responsabilidad comunicarse con las hermanas de todas las casas mediante la oración y el ejercicio continuo de la fe. Este ejercicio se realizará momento a momento, examinando los resúmenes de los cuestionarios, el delicado sentido de su responsabilidad, la animación de la fe que desean incorporar al trabajo, les permitirán comprender la síntesis que deben examinar con la inteligencia de la gracia para interpretar todo lo que la sabiduría de Dios quiere que lean. Y les ayudarán a aprender a leer si se mantienen constantemente alineadas con el Espíritu Santo. Si leen bajo esta luz, leerán todo, leerán bien, leerán con realismo, sin distorsionar la verdad de los datos. Leerán sin sorprenderse, mucho menos escandalizarse, sin excesivo entusiasmo, desánimo ni pesimismo. Se trata de tomar conciencia de la situación real tal como es. No expresamos ningún agradecimiento. Queremos que vean con la gracia del Estado que Dios les da para este trabajo. Solo les recomendamos de nuevo, sean lectoras inteligentes de la inteligencia del Espíritu Santo. Lean todo con los ojos pascuales, llenos de la luz de Cristo, con un corazón lleno de alegría por su resurrección y por participar en este misterio que también nos está destinado. En esencia, su tarea es contribuir al rendimiento del carisma específico de nuestra congregación, el cual dependerá la renovación del espíritu y la adaptación de las obras. Es necesario tener muy claro el alcance de su mandato. Sus comisiones no son las del capítulo, por lo que no les exigen preparar decisiones como esta. Su trabajo es preparar para el capítulo. Permítanme decirlo, la obra de San Juan Bautista, de precursores. A partir de esto, ustedes miden tanto los límites como la importancia de su bondad.
La llegada de la salvación en el sentido de la renovación que la Iglesia nos pide dependerá de cómo prepara el camino. Una renovación que conviene recordar es una cuestión de vida o muerte para toda la congregación. Si las capitulares encuentran el camino allanado con indicaciones precisas, explicaciones precisas y evaluaciones sabias, es evidente que su trabajo se verá facilitado, tanto técnica como espiritualmente. Por lo tanto, sean diligentes en la investigación y la redacción de sus observaciones. Sean responsables y atentos en las discusiones y comprométanse a expresar su punto de vista con humildad, pero también con valentía. Las presidentes y secretarias tienen la tarea particular de estimular, animar y ayudar a cada una a expresarse, a repensar las ideas divergentes, a derivar el sentido constructivo convergente. Les conforte el pensamiento de que están aquí para vivir un momento único y muy responsable de su consagración religiosa y vivirlo juntas en el nombre de Cristo que nos ha unido en su amor. Hay una división de los tiempos de trabajo de las comisiones precapitulares. El primer tiempo, estudiar y expresar sus hallazgos a través de los exámenes, de los resúmenes, de los cuestionarios individuales y comunitarios. Cada una escribirá sus reflexiones tras una lectura atenta y objetiva, señalando los aspectos positivos y negativos, las lagunas y las omisiones. En un segundo tiempo, estudiar lo que debe ser recordado, los textos más significativos de la Sagrada Escritura, San Vicente de Paúl y Santa Juana Antida, y los textos del Concilio Vaticano II. Añade un estudio de las necesidades actuales. Si fundamos un instituto hoy, ¿cómo nos gustaría que fuera? El tercer tiempo, proponer los medios para que lo que es sea lo que debería ser. Cambios en las reglas o constituciones. Se requiere franqueza, prudencia, audacia y realismo. En la nota cita Madre Cándida, puede ser que no se encuentren eh, en los trabajos individuales. Esto es inevitable. Es necesaria la interpretación. Prima reúne todos los elementos cualitativamente a la expresión o formulación común. Possiamo fare così. Sì. Madre Cosca Petit Madre Cosca Petit, en el discurso de apertura de la segunda sesión del capítulo especial, lo expresa plenamente. Los cuestionarios, tanto comunitarios como individuales, enviados en 1967, y el trabajo de reflexión ya realizado en la primera sesión, constituyen una investigación de una amplitud sin precedente
sobre las necesidades, aspiraciones y dificultades de nuestra vida. Madre Cándida, al asociar a las hermanas encargadas de leer y resumir cuestionarios con la figura de San Juan Bautista, sin darse cuenta, habla de sí misma, del papel histórico e institucional que la providencia le ha asignado para renovar la congregación en el redescubrimiento de su carisma. Nos encontramos ante una mujer que, a un año de su muerte, posee una visión carismática y eclesial auténticamente profética. El 6 de mayo se enviarán a todas las comunidades los resúmenes de las consultas y las actas de las 3 fases de trabajo de las comisiones capitulares, a saber, la situación del instituto, tal como surgió del análisis de los cuestionarios, lo que debe ser en el espíritu de la renovación deseada por la Iglesia, y tercero, los medios que deben adoptarse para lograrlo, según el espíritu de Santa Juana. Será responsabilidad de las superiores provinciales reunir a los capítulos provinciales para estudiar el material, expresar opiniones personales y presentar observaciones a la Comisión Central Permanente. También serán responsables de recopilar el estado de la provincia, incluyendo informes sobre las casas individuales y planes de reestructuración, supresiones, transformaciones y revitalización. Estos informes deben llegar a la Casa Madre antes del 15 de agosto para que el Consejo General tenga tiempo de evaluar la situación actual de las distintas provincias y preparar el informe general que se presentará al Consejo, al capítulo general que se celebrará el año próximo. El material va acompañado de una carta adicional de Madre Cándida, de la cual nos gustaría extraer algunos conceptos importantes. Unos breves comentarios sobre la síntesis de las preguntas que nos ayudarán a comprender mejor la verdadera situación de nuestra vida como hermanas de la caridad. Pero su buena voluntad, apoyada por un gran espíritu de fe, es esencial. Por lo tanto, las animo de todo corazón, queridas hijas, a ser leales y valientes al mirar esta realidad sin excesivo optimismo, pero también sin pesimismo. Que sea un consuelo y un estímulo constatar que el instituto, gracias a tantas queridas hermanas que nos precedieron, ha conservado fundamentalmente la sólida estructura que le dio la santa fundadora. Pero no pasemos por alto las sombras y los defectos que necesitan ser corregidos, las lagunas que tienen que ser llenadas y todo lo que necesita ser renovado para que la obra de Dios sea como Santa Juana Antida quiso que fuera en 1968. Lo que sigue es una indicación de los puntos sobre los cuales todo el capítulo especial está llamado a reflexionar y a centrarse de manera particular en un proceso de renovación. Como se verá en una lectura exhaustiva de la síntesis, los puntos más débiles se refieren al conocimiento del fin del instituto, al espíritu con el que Santa Juana Antida lo fundó, a la espiritualidad de las hermanas de la caridad en relación con esto, a la comprensión del carisma que caracteriza nuestro apostolado,
el voto de carità. caridad. Altro punto Otra debole, debilidad la scarsa es la falta de comprensión, el significado y el valor esencial de la consagración religiosa, della funzione así como la función positiva de los votos, povertà. Per farci raggiungere la beatitudine, especialmente el voto de pobreza, para alcanzar la bienaventuranza de ser castas, obedientes y pobres a imitación de Jesús. per quel che riguarda la vita Incluso en lo que respecta a la vida comunitaria, che cabe pone destacar il el escaso conocimiento sobre su fundamento teológico. la De ahí la difficoltà dificultad para aceptar todas las exigencias para vivirlas en el esplendor evangélico de la caridad de Cristo. della carità di Cristo. Il 24 settembre, El 24 de septiembre, Madre Cándida anunció la apertura tutte le tematiche de la primera sesión, donde se abordarán todos los temas presentados por cada grupo. Nella prima verranno trattate tutte le tematiche da ogni gruppo. Nella seconda verranno En la primera sesión cada grupo abordará todos los temas, mediante la síntesis y de los cuestionarios. La votación es de orientación general. Come aiutare le sorelle capitolari efficacemente? ¿Cómo podemos ayudar eficazmente a las hermanas capitulares? Alimentando Ante nel todo, spirito alimentando en su espíritu la expectativa de renovación, Chiesa, e cioè en el sentido que desea la Iglesia, es decir, como un retorno perenne e lo a spirito las dei fuentes fondatori, e come impegno personale di y rinnovare como compromiso personal de renovación interior. aspettare con questi Esperar con estos sentimientos e significa entrar en ese espíritu de confianza, di speranza esperanza y alegría è proprio propio del tiempo litúrgico l'avvento. del Adviento. Questa attesa Esta expectativa nos protegerá del peligro de otras expectativas vanas, ilusorias y falsas, attesa cioè es della decir, la novità, expectativa de novedad, cambiamenti de posponer y de facilitaciones en la observancia de los votos y la regla. Il 4 novembre è aperta ufficialmente El 4 de noviembre se abrió oficialmente la sala capitular. En el discurso de apertura, Madre Cándida expresó la solemnidad del momento, la gravedad de la tarea encomendada a las hermanas capitulares. siamo qui riunite per mandato della Chiesa. Estamos reunidas aquí Dobbiamo prevedere por mandato de la Iglesia, debemos anticipar con prudencia las dificultades de nuestro trabajo para no consternarnos ni desanimarnos al encontrarla. Por lo tanto, debemos admitir con valentía coraggiosamente fin dall'inizio desde el principio que nuestra labor no será fácil, sia per la fatica fisica tanto por el esfuerzo físico y mental que requerirá, como por la responsabilidad de las decisiones que deberán tomarse con valentía y, si es necesario, con prudente audacia. El instituto está hoy, como nunca antes en su historia, en nuestras manos. El futuro de la congregación depende inevitablemente del resultado de este capítulo. Debemos responder de su resultado ante Dios, ante la Iglesia, que nos ha encomendado una tarea tan extraordinaria, un ejercicio extraordinario de autoridad, y ante todas las hermanas de la caridad que han expresado su confianza en nosotras al nombrarnos para representarlas, y de este modo confiamos sus deseos y esperanzas de renovación. El objetivo principal será votar las propuestas generales para la revisión de las constituciones
y la redacción del nuevo texto. A questo fine Para ello tendremos all'esame que comprometernos a examinar cada capítulo de la regla 128 en la edición de 1928 respecto a la llamada grande de 1820. Santa Juanantida espera de nosotras una fidelidad consciente y generosa para que podamos devolver a su instituto su verdadera fisonomía. No debemos negar nada del pasado, excepto nuestra propia debilidad, pero podemos descubrir muchos valores y expresarlos de una manera que puedan ser comprendidos en esta época. Entre los temas fundamentales en los que debe centrarse la atención, quisiera destacar dos de suma importancia: el fin del instituto y la renovación espiritual. Estas son las ideas claves que deben guiar y sostener todo el trabajo. Sono le idee forza che devono guidare e sostenere tutto il lavoro del capitolo. El fin del instituto y la renovación espiritual, conduciéndonos a la fuente de la santidad con el redescubrimiento de nuestro carisma, el voto de caridad. Las demás búsquedas y profundizaciones se centrarán en estos temas, sobre los principios fundamentales de la consagración religiosa y el modo de vivir los consejos evangélicos, sobre la vida apostólica y las obras de caridad en las que estamos comprometidas en todas las problemáticas que hoy y mañana presentan para su evolución, y las relativas necesidades de integración y transformación sobre las etapas del periodo de formación y sobre las estructuras y relaciones del gobierno. Conscientes, por tanto, del profundo cambio de los tiempos, comprometidas en descifrar los signos y acoger las aspiraciones de las jóvenes como invitación de la providencia, a construir una vida religiosa más auténtica, tratamos de acoger las nuevas instancias en lo que tienen de valor para insertarlas en el hilo vital de la tradición de nuestro instituto. El capítulo especial no está llamado no a modificar la sustancia de la regla, no a decidir cambios, sino a renovar una mentalidad renovando un texto. Algunos encuadres interesantes que del principio de renovación en la carta del Concilio Vaticano II, de esta sesión continuaremos en la segunda sesión de este capítulo especial. Debemos actuar con prontitud y sin demora. Es necesario decir con prontitud. Il tema del ridimensionamento è costante nel dibattito capitolare perché è costitutivo del El movimiento es constante porque es constitutivo. delle scuole e delle opere educative. El ámbito de las hermanas y de non solo perché ha una presenza numericamente considerevole, ma perché è caratterizzante il carisma. de preferencia las formas de educación que incluyen a los pobres, no solo en países de misión. Hoy el apostolado escolar necesita renovación. Por nuestra parte, debemos contar con más elementos formados espiritualmente, técnicamente
psicológicamente maduros, espiritualmente formados, apostólicamente animados y con una cultura amplia y actualizada. Entonces, no digamos, cerremos todas las escuelas, sino reduzcámoslas según criterios realistas y transformémoslas en favor de los más pobres. Dar preferencia a formas de educación que incluyan a los pobres, no solo en países de misión, sino también en las periferias de las grandes ciudades. Está empezando a considerar la colaboración con otras congregaciones para estudiar supresiones, reagrupaciones y posibles fundamentos para una distribución equitativa de los recursos educativos de la Iglesia. La formación integral de las hermanas docentes debe incluir la colaboración con padres, sacerdotes y profesores laicos para que trabajen con nosotros y no para nosotros. La castidad exige entregarse a los niños con la pureza de los sentimientos maternales. La colaboración exige pobreza y abnegación. En nuestra época, lo importante no es retroceder ni abarcar, sino estar presente en el momento donde quiera que la tribulación humana clama por la ayuda de un corazón lleno de Dios. Dios confía a tu cuidado a todos aquellos entre sus miembros vivos quienes más ama, los enfermos, los pobres y los niños. Questo lo diceva, vi stupirà, ma è così, Monsignor de Chaffois il 15 ottobre Eso lo dirá Monseñor de Chaffois el 15 de octubre de 1800. L'ambito delle missioni. El ámbito de las misiones. Es gracias al movimiento misionero que la Iglesia permanece joven. La misión es parte del carisma. La fundadora dijo, cruzaría los mares e iría hasta los confines de la tierra para poder salvar almas si Dios lo quisiera. Y es en la asamblea que se reafirma que nuestra fisonomía espiritual debe ser la de Santa Juana Antida, una fisonomía de audacia, de fuerza, de docilidad a la voluntad de Dios, de sentido misionero. Estrechamente vinculado al proyecto de redimensionamiento, el tema de las misiones al exterior se siente como parte ineludible de la renovación por su carácter carismático y en sintonía con el espíritu del Concilio Vaticano II. En misión, la Hermana de la Caridad está en su lugar de honor para vivir intensamente el carisma. Citando el decreto Adyentes, Madre Cándida dice: los institutos deben preguntarse si su estilo de vida da testimonio del Evangelio. Solo si responden afirmativamente podrán extender el reino de Dios. Por lo tanto, nuestro instituto será misionero en la medida en que sus miembros sean testigos del Evangelio. Esta es la condición. No basta con ir a tierras de misión. Al realizar la renovación, cada provincia debe atender el ámbito de las misiones, ya sea abriendo las suyas propias, ya sea contribuyendo con personas, ayuda económica al mantenimiento de las del instituto. En cuanto al gobierno del instituto, los cambios en las condiciones de vida y mentalidades repercuten en el gobierno.
es necesario tener en cuenta la importancia del sentido de responsabilidad e iniciativa personal, un profundo sentido de dignidad personal, la promoción de la mujer y el deseo de participar. Esto requiere por parte de las autoridades un mayor sentido de servicio, una mayor apertura al diálogo y por parte de la superiora la oportunidad y el tiempo para interactuar con las hermanas. El capítulo general especial no tiene solo una función electiva, sino también la de examinar la vida del instituto y sus perspectivas para el futuro. La competencia del capítulo general se extiende al tratamiento de los problemas más importantes del instituto y a las decisiones relativas a ello, especialmente en lo que se refiere a su vida espiritual y a la fidelidad a su espíritu profundo y genuino. Es necesario definir el rol de la superiora provincial e introducir el tema de la representación en el capítulo provincial. Lo último argumento tratado es la formación inicial. Es último, pero es fundamental. La información inicial es más importante y fundamental para la estabilidad del instituto y su futuro. Se aborda en el último lugar porque la formación adecuada para una hermana de la caridad presupone un conocimiento profundo de lo que debe ser su vida según los principios evangélicos y la expectativa vivida, pero también porque se espera del SCRIS un documento explicativo y aplicativo sobre el tema. Una exigencia común y extendida es conocer los escritos de Juan Antida. Sobre cada tema, tratado en los 6 grupos de trabajo y en la asamblea plenaria diaria, se elaboran resúmenes que luego se someten a votación de las capitulares para que sirvan de guía a la comisión encargada de redactar el nuevo texto de las constituciones que se elaborará entre la primera y la segunda sesión del capítulo especial. El 6 de enero, con la tradicional circular de Epifanía, Madre Cándida envió a todo el instituto los textos necesarios para redactar las nuevas constituciones según los principios expuestos en la Perfecta Caritatis y Iglesia Santa, documentos del concilio. Tienen un carácter provisional y no tienen todavía fuerza de ley. A cada hermana de la caridad se le pide leerlos atentamente, meditarlos, esforzándose por presentar en su espíritu con sencillez y rectitud de corazón, para hacer, si lo considera oportuno, observaciones que deben referirse no tanto a la forma de la relación de los textos, sino a los principios que lo inspiran. Deberán llegar antes del 30 de marzo del corriente año. Así comienza una fase de discernimiento, tarea de todos los miembros del instituto. La circular también se destacan los 3 puntos claves que guiaron el trabajo de la primera sesión del capítulo especial, que la madre define como el alma de las conclusiones alcanzadas. Estos son el servicio evangélico de los pobres, una mirada espiritual más intensa, una vida más fraterna entre nosotras. En julio se constituyó una comisión compuesta por hermanas de la caridad italianas y francesas. Su tarea fue redactar, a la luz de las observaciones recibidas y la evolución de las ideas surgidas en la primera sesión, los textos que se presentarían capitulares
para su consideración en la segunda sesión. La comisión también trabajó de acuerdo con las líneas para la implementación del documento emitido de la vida religiosa en materia de formación y gobernanza. El 15 de julio, Madre Cándida Torquio fallece, muere. El 20 de diciembre, Madre Cosca Petit, asistente general con una circular, convoca asamblea capitular para la segunda sesión del capítulo especial, en el marco de la cual está prevista la celebración del capítulo electivo. L'importanza di questi lavori che devono No se nos escapa la importancia de estos trabajos que deben perfilar una auténtica renovación para nuestra comunidad, ni la importancia de nuevas elecciones. Seríamos más bien tentadas en la prueba que vivimos afrontar este nuevo periodo de nuestra historia con cierta ansiedad, pero no sería ni confianza en Dios, ni fidelidad agradecida né fedeltà riconoscente alla a nostra nuestra Madre Madre Cándida. Candida. El 18 de octubre, las capitulares comenzaron a trabajar en los textos que deben aprobarse. La importancia de este momento fue enfatizada en el discurso inaugural de la segunda sesión a cargo de la hermana María Cosca. Il rinnovamento che La renovación de la Iglesia e del quale ha bisogno quiere y que todo el instituto necesita y desea mucho è es una auténtica y valiente renovación espiritual su cui si fonda en la que se fundamente la renovación de las estructuras e quello en delle cuanto a sue su opere gobierno al servizio dei y al de poveri. sus obras para el servicio de los Questa pobres. profonda mutazione Por eso, dei consciente del tempi, profundo cambio de los consente di tiempos, trovare i segni comprometidos en delle aspirazioni descifrar dei giovani los come signos y invito acoger las aspiraciones de las jóvenes per como costruire invitación de la providencia a construir una vida che religiosa rendono tan vivide le auténtica, esperienze trataremos de che acoger hanno di las valore nuevas e instancias immetterle en lo que tienen nel validez vitale para insertarlas en el hilo vital de la tradición de nuestro instituto. El 24 de octubre, la hermana Antoine de Padoue-Dufay fue elegida Madre General. El ambiente del capítulo se va animando, nos sentimos con una guía según el Espíritu de Dios, digna e idónea. Es interesante notar que el capítulo activo es precedido por la redacción de textos que conciernen únicamente al gobierno, de modo que las propuestas votadas desembocan en las constituciones ad experimento y configuran la organización del gobierno, por ejemplo, edad de la Madre General y duración del mandato. El capítulo general también, por ejemplo, la comisión preparatoria, miembros de derecho y representación, época del año, el capítulo provincial y su función. A partir del 30 de octubre al 5 de noviembre, la formación tanto inicial como continua permanente es el segundo tema. Después del gobierno del instituto se abordará extensa y diligentemente en la segunda sesión. Durante la primera sesión, el debate sobre la formación, especialmente la inicial, se pospuso hasta el final a la espera de las directivas de la perfecta caridad. Promulgan la instrucción de renovaciones causa. Es un primer documento conciliar sobre la formación. A este fin, vienen simplificadas las normas canónicas relativas a la formación de los religiosos, así de permitir a los diversos institutos adecuar mejor
un ciclo de formación para sus miembros, teniendo en cuenta la mentalidad de las nuevas generaciones, las condiciones presentes y las exigencias diarias del apostolado para conservar la fidelidad que cada instituto tiene. essenziali della formazione religiosa, quello del noviziato e quello dello juniorato, Importante sobre el noviciado y el juniorado, permitiendo introducir durante el noviciado periodos de experiencias formativas en relación con sus actividades específicas y su estilo de vida. Las innovaciones en este sector parecen revolucionarias, pero en realidad es solo la forma la que cambia, ya que debe tenerse en cuenta el principio de gradualidad recomendado por la Iglesia en la misma instrucción. Los trabajos de la segunda sesión continúan hasta el 4 de diciembre con la votación de las propuestas elaboradas sobre temas individuales que formarán las constituciones. Madre Antoine, al despedir a las capitulares, dice: llegamos al final del capítulo. Sentimientos de melancolía, insatisfacción e incluso responsabilidad nos invaden. Que esto nos sirva de renovación. Nuestro capítulo termina con sencillez, sin celebraciones, sin solemnidad. Es un día común a la espera del Adviento, a la espera de la partida. Una circular de Adviento, la de Madre Cándida, escrita el año anterior, había comentado el capítulo especial como un tiempo alegre de espera laboriosa. Una circular de Adviento, la de Madre Antoine, lo concluye, pero solo para inaugurar uno nuevo. Sus palabras marcan el final de este viaje que desde hace tiempo desea proponerles, porque es sumamente oportuno para la Iglesia y el mundo de hoy. Se ci si chiedesse all'improvviso che cosa aspettiamo dalla vita, Y después nos preguntamos en el improviso, ¿qué esperamos de la vida? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Cuál es el propósito de nuestros esfuerzos? ¿Tendríamos siempre una verdadera respuesta de fe? En realidad, ¿no deberíamos confesar a menudo una crisis de esperanza? Ya sea porque nuestras expectativas se han visto defraudadas o porque ni siquiera nos damos cuenta de que ya no esperamos nada, porque estamos demasiado cansadas de la monotonía, de la existencia, que nos hace caer en una especie de somnolencia, o porque estamos demasiado seguras del valor de nuestra vida, troppo soddisfatte delle nostre attività, troppo installate nell'esistenza. demasiado satisfechas de nuestras actividades, demasiado arraigadas en la existencia. El futuro mismo de la comunidad está encomendado a nuestra esperanza. Nuestra fe, nuestra esperanza nos permiten dar al tiempo su valor de eternidad. Orientar el mundo en lo que depende de nosotras, hacia la plenitud deseada por el Padre. Debemos vivir en esta expectativa, trabajar por el crecimiento de la humanidad y del mundo hasta su plenitud. Y no seremos decepcionadas, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. A veces se dice que solo los santos son felices. Podríamos considerar la fórmula a la inversa y decir: somos felices y seremos santas.
Soy consciente de que me dirijo a una generación no contemporánea del capítulo del Concilio Vaticano II y quizás solo a una pequeña parte de las hermanas que vivieron la revisión de la regla en los años posteriores. Han pasado 60 años desde entonces y 3 generaciones de hermanas de la caridad se han entrelazado. Sin embargo, al releer los cuestionarios, circulares, actas de disciplina y diarios de la congregación, sentí una profunda emoción que solo los documentos de archivo pueden evocar, pues son un recuerdo intacto y auténtico de una experiencia aún vibrante. Esta emoción surge al medir no solo el compromiso asiduo y responsable que caracterizó estas obras, sino sobre todo la intensidad de ese profundo anhelo por algo nuevo que quizás nunca había imaginado tan grande. La madre Cándida no tuvo de decirle a las capitulares que tendrían que hacer revisiones valientes. El capítulo especial les abrió un camino, pero no les dio la meta. Sin embargo, desde ese comienzo entusiasta, pudieron construir su comunidad y su renovación personal, carismática y legislativa, seguras finalmente de poder beber de las fuentes originales, purificadas de superestructuras inútiles que ya no se adaptan a la sencillez evangélica y al anuncio de aquel que hace nueva todas las cosas. Una hermana capitular, al final de los trabajos de la segunda sesión, constatando con pesar la razonabilidad que había prevalecido sobre algunas propuestas muy radicales presentadas en la primera sesión, cerró su nota con una oración que también yo deseo dirigir hoy a todas ustedes como mi deseo personal de un constante renacimiento en sus vidas de mujeres creyentes y consagradas. Que Santa Juana Antida, nuestra Madre, interceda por ustedes y les obtenga su fe imperturbable, fuente de espiritualidad audaz, que las impulse a una renovación generosa y concreta. Gracias. Ringraziamo Agradecer Roselli, a la doctora, ci rende a la disponibili archivista Caroselli, a delle domande da sottoporle. y podemos dejar abierto el espacio a las preguntas. Potete chiedere la parola se non siete tramortite. Sì, infatti. E credo sia molto bello aver avuto la presentazione da parte di una laica della nostra storia. Gracias por la presentación de nuestra historia, Percepito con passione, con entusiasmo, vibrante, con la pasión y el entusiasmo que lo ha hecho. un grande esempio, direi. Un gran ejemplo, diría. Attuale, quello che abbiamo ascoltato ci tocca proprio. Ecco, vi faccio una domanda Hago una pregunta. che mi ha stupito molto, però può darsi pure che non è una cosa. Allora, secondo voi il tema più sentito, più dibattuto, anche in termini di giorni Según dedicato, ustedes, el tema más importante, más combatido, quale può essere stato? ¿cuál puede haber sido el tema más importante, más, Era un tema del capitolo. si hubiese habido un tema del capítulo? No. No. No.
No, infatti è una cosa abbastanza singolare. Vi giuro che ci sono i testi, non sono io che... Dunque, il tema della povertà è stato dibattutissimo. El tema de la comunidad ha sido muy importante, Con delle visioni che io direi veramente molto avanzate. con visiones que yo diría muy avanzadas. Chiesto, proprio in ordine al El rinnovamento, instituto se preguntó come si vivesse la povertà, non solo cómo, in termini personali, ma cómo proprio se viviese la pobreza, no solo en temas personales, dell'istituto. en imágenes del instituto. Voglio sottolineare non nelle missioni. Yo quiero subrayar el mundo de misión. Questo è un frame che vi offro riguardo la castità, di cui invece non c'era un grosso dibattito, anche se effettivamente si considerano i voti sotto l'aspetto La positivo, copla. su quello negativo. Ecco, una proposta per aiutare il voto di castità era fare sport. Allora, forse oggi questa cosa non vi stupisce più di tanto, ma allora per me è stata una cosa veramente sorprendente e molto, molto interessante. La copla, no entiendo lo que dice. Alle giovani e non solo. Incredibile questo sguardo. Io vi ho fatto la premessa all'inizio che avreste dovuto fare un costante sforzo mentale, non solo per ascoltarmi e per la lunghezza, ma per mettervi in un'altra dimensione, in un altro tempo. Tutto quello che qui abbiamo detto al giorno d'oggi sembra scontato per certi versi, non fa, io capisco perfettamente che non faccia impressione, ma allora, 60 anni fa, mettersi in quella dimensione di ascolto di tutte, di far La arrivare escucha de todas. nel capitolo, quando non ci arrivavano neanche persone anziane mai a vivere un capitolo generale. Ecco, questo fatto della povertà mi ha colpito tantissimo. Ad esempio, il tema delle suore in missione con la mentalità della decolonizzazione. El tema de las hermanas en misión con la mentalidad de la decolonización. Esto me golpeó mucho del capítulo, Come occidentali, con porque una nosotros somos occidentales quella della y era una mentalidad que tenía mucho peso. come occidentali, come cultura superiore. Nosotros vamos como occidentales. Questa dimensione l'ha completamente capovolta. Si va Es sin duda un dar vuelta. Quindi il mio intento è stato quello anche di porvi proprio su una dimensione di stupore nei confronti Mi intento es que ponerles una expresión de estupor, de maravilla, questi documenti mi ha dato una grandissima emozione e ho pensato veramente quanto coraggio ci sia voluto. porque verdaderamente tuvieron tanto coraje. È bello sentire anche dai questionari, capire che erano suore Es anziane, lindo también en los cuestionarios quanto volessero questo rinnovamento, quanto lo sentissero forte. Le suore anziane. cuánto la participación y la respuesta también de las hermanas ancianas. Quindi se tutto questo vi ha posto degli interrogativi anche per l'oggi, io sono... También pueden ser interrogantes para el día, para el mundo de hoy, para la realidad de hoy. Bravo. La ringrazio, è vero che ci Te sono agradezco, punti che verdaderamente hay tantos ci puntos fanno que pensare. nos hacen pensar. Personalmente sono stata molto Personalmente interpellata con qualche me cosa che interpeló ritrovo anche in relazione con le scuole. con Allora, esto vorrei sapere que un po' di habló più sobre la escuela. quale era, Quisiera saber un poco más quale era
questa discussione, cioè ¿Cuál era per esta il mondo discusión para el mundo educativo, educativo? se ci sono delle decisioni Y che si vanno hay fatte decisiones, ¿cuáles eran estas decisiones? dopo, cioè è Y possibile fare una después, ¿es ricerca posible su hacer quello una che è stato búsqueda prodotto sobre lo que nell'ambito fue realizado después de este educativo? capítulo en el ámbito educativo? Gracias. Ehm, io ho fatto la premessa che, Yo hice la premisa diciamo così, gli esiti que el che éxito portarono que in lo evidenza il que capitolo trajo en speciale evidencia el capítulo especial misurare tra i se 10 e i 20 anni debería successivi. medir entre los 10 y 20 años Poi si sucesivos, parla, ad esempio, porque en el delle capítulo especial se prospettive, habló, por ejemplo, de la parte educativa, que credo era la che más articulada y la que creaba per esempio el gli mayor obispi abbiano interrogante. l'aspetto Los approssimativo, obispos, no? Come de hecho, centrale, marcan como central los puntos educativos. i dipendenti nelle scuole, En las escuelas, le suore lavorano las hermanas trabajan con i laici, con los in questa laicos, visione i laici mientras antes la lavorano percepción era los laicos trabajan para nosotros. no? La Ya cooperazione esto con es i un cambio laici significativo, la cooperación con los laicos, non era que una evidentemente no condizione era no? un factor que era considerado. Se Se puede ver 20 anni en lo que sigue, en los 10, 20 años después, cómo esto incide en la administración y en la dirección de las escuelas. Por ejemplo, las escuelas eran muchas, en ese periodo eran muchas. Las hermanas, esto es un motivo de injusticia. Esto se releva tanto en los cuestionarios como en el capítulo. La injusticia es que las hermanas tengan tareas para los cuales no estaban preparadas, no tenían los títulos, no tenían títulos adecuados. Esta realidad salió porque se hicieron las leyes en esa época en las que para enseñar tenías que tener los títulos. Entonces, las hermanas que trabajaban en las escuelas del instituto probablemente habían pasado este aspecto. Entonces, el problema de adecuar, de Madre Cándida, que son tantas las obras, pero las religiosas no están adecuadamente preparadas para desempeñar estas tareas, es un tema muy fuerte, es un tema profundo. Por eso digo, este capítulo especial surgieron tantas cosas que parecían que eran normales. Ahora se trataría de entender que era obvio que una hermana que es docente tiene que tener concurso, pero en esa época no era así. La mayor parte de las realidades no estaban adecuadas no solamente a la ley, sino también a un sentido de justicia. Es más profundo, como el discurso de la misión y la mentalidad de la decolonización que vino después. Ciertos temas son tan grandes, tan profundos, que seguramente pasaron años, 10 años para cambiar una mentalidad. Entonces, no son los textos los que traen enseguida la renovación. Los textos, digamos así, permiten nacer pulsiones y abren a visiones que no eran así normales. Pero repito, para nosotros es una gran dificultad. Debemos hacer este salto porque nosotros no estamos 60 años atrás. En lo que se refiere a las escuelas, por ejemplo, hay muchas. Esto es un dato. Madre Cándida, el capítulo dice, es necesario redimensionarla. Se piensa también que en algunos lugares, no de Europa, la religiosi che hanno le scuole non va bene, è una realtà conflittuale. E quindi addirittura si pensa, poi non so se ci sono avuti degli effetti in questo senso, si dice, ma bisogna mettersi d'accordo con gli altri istituti. Cioè non si possono avere 4 istituti nello stesso piccolo posto, no, che abbiano le scuole. Ma questa per me è una visione veramente grande ed è anche una visione es personale. una visión personalmente de muerte. Visto chiaramente in un contesto dove
visto claramente en un contexto que es un servicio a las personas que emerge y no un servicio al instituto no? para Però c'è vivir. anche un discorso di Pero también hay vivificazione un delle realtà, quindi non discurso solo de vivificar la isolare realidad, le scuole no come solo un servizio, ma sacar todas las escuelas, vivere quelle che sino de funzionano, vivificar las que che sono funcionan, giuste. aquellas que son justas, que están en lugares Per justos. rispondere alla tua Entonces, domanda, para responder a tu io pregunta, non ho fatto uno studio yo no sui hice un 10 estudio anni sobre successivi. los 10 o los 20 años Questo sucesivos. può essere uno stimolo Esto puede ser un estímulo portare a que esta conoscere relación puede llevar a questi todas ustedes, conocer si estos principi principios così así avanti interesantes, sono así stati adelantados, messi in fueron pratica. vividos, Questo puestos en penso práctica abbia prodotto después de este frutti capítulo. a lungo termine. Si este capítulo Non produjo dopo che sono fruto a largo scomparse tiempo. tutte quante le suore. No porque fueron y cerraron las escuelas y las hermanas. Quindi il discorso di vero rinnovamento è El stato discurso de la nella renovación mentalità. fue en la mentalidad. Non so se Credo che sia... Creo que C'è un'altra domanda? Bien. A un certo punto questo arriva. Così, questo perché così lo che stanno fuori stanno Ah, fuori, ho capito. Riguardo alla en lo que azione se refiere di preparare le suore, a la preocupación de per preparar las hermanas, ya las primicias estaban al inicio. Aparte de los 10 años, de los 20 años después, ella hizo continuamente reuniones por categoría. Las hermanas de la escuela íbamos a Montañaga, las hermanas de los hospitales. ¿Cuánto se preocupó para que las hermanas tuvieran una preparación científica capaz de llevar adelante las novedades de la sociedad? Y también las hermanas de las obras sociales, sectores eran calculados por ella de modo que podían tener un retomarse, de modo que pudiésemos subirnos a la ola de estas situaciones. Mi sono mossa in un mare perché dall'inizio alla fine ho attraversato tutto questo periodo, perché dal 64 al 70 io ero qui in casa generalizia. Yo era acá en el 64 al 70, viví toda esta apertura, Discussioni. E quindi me la rivedo discusiones, me las reveo tal cual, era una grande gioia lo que nosotros vivíamos. che non avevamo mai sperimentato in antecedenza. Quindi No habíamos experimentado nunca antes una cosa así, farlo diventare fresco e soprattutto aderente a quello che la società di quel momento. sobre todo adherente a lo que la sociedad estaba expresando. Aprivamo le braccia e dicevamo a lei portaci, portaci. Abrimos la frase, abrimos las puertas, La sessione preparó quindi una madre generale quello che abbiamo detto veramente. certo. E poi todo lo que dijimos de esta madre general era verdad. abbiamo voluto, quindi i 10 anni poi li vedremo ancora. Quindi voglio ringraziare anche per questo discorso. Quiero agradecerla por esto. Mi rinnovo la fiducia che Me renueva también a mí rimetterci in cammino, de incarreggiare ponernos en camino. e andare avanti, portare avanti l'eredità dataci da Giovanni. Questo Certo. Grazie, Gracias. alla Gracias de dottoressa corazón a la doctora. continua con la Continúa a trabajar con nosotros proseguire voi nella y les invito a seguir a il ustedes en la testo, profundización. Recibirán el texto, le diverse ya fue traducido en las lenguas, será enviado y es un don. Le agradecemos no solamente en este momento y gracias de haber dado este gracias de corazón, buenas tardes. Ahora tenemos las primeras profesiones. Bueno, nos despedimos en este día de fiesta. Gracias y saludos a todos. Grazie.